Las dos entidades representativas de esta situación son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Vamos a hablar de cada una de ellas sobre su fisiopatología, diagnóstico diferencial y tratamiento quirúrgico. ¿Por qué quirúrgico? Pues porque ambas tienen un amplio tratamiento médico, ¿no? Y cae en manos del cirujano cuando la cosa no la pueden resolver los internistas o los gastroenterólogos. Esta es una fotografía del autor que describió la enfermedad de Crohn y que por tanto lleva su nombre, aunque él prefiere las descripciones no lo quería. Él prefería llamarlo ileitis regional, pero quedó con su nombre de Crohn. Su nombre fue Bernard O'Burrell Bernard Crohn, quien junto al doctor Leon Ginsburg y el doctor Oppenheimer estudiaron el asunto. ¿Dónde lo estudiaron? Lo estudiaron en un hospital en Nueva York, que actualmente sigue en Nueva York. Y este es el artículo original en donde describen la enfermedad. Figura en los libros de cirugía, este artículo, porque la descripción es tan precisa que no ha cambiado en más de 90 años. ¿No? Ya casi, sí. El doctor Burrell Crohn lo describió así: los detalles patológicos y clínicos de una enfermedad de línea terminal que afecta principalmente a adultos jóvenes y se caracteriza por una inflamación subaguda o crónica, necrosante y cicatriza. La ulceración de la mucosa se acompaña de una reacción desproporcionada del tejido conjuntivo de las paredes restantes del intestino afectado, un proceso que con frecuencia conduce a la estenosis de la pared del intestino y conformación de fístulas. Esta es una descripción magistral y así está descrito en el libro. ¿En qué hospital fue? Pues fue en el hospital Monte Sinaí, en Nueva York. El Monte Sinaí es un hospital que actualmente existe, es un hospital de mucho prestigio, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y por qué Monte Sinaí? Pues porque atendía a pacientes privados y públicos también. Y de ellos había un gran volumen de pacientes judíos, de ascendencia judía. ¿No? ¿Qué cosa es la enfermedad de Crohn? Es una enfermedad tipo inflamatorio, crónico y de origen desconocido. Estamos ya casi 100 años de cumplirse la descripción que se hizo de esta enfermedad, descripción médica, y todavía no sabemos por qué. El ser humano está llegado a la luna, ha llegado a los fondos marinos, está que quiere ir a Marte, están escribiendo personas que ir a Marte, algo extraño. Y todavía no podemos encontrar la respuesta al origen de esta enfermedad. Lo que nos da a entender que las patologías del ser humano son más complejas que llegar a la luna. ¿Sí o no? En mi opinión, sí. ¿No? Tiene muchas teorías que tratan de explicar el origen, pero afecta al intestino delgado, generalmente al riñón terminal. Sin embargo, puede afectar a cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, siendo después del ilio las zonas más afectadas el yeyuno, el colon y el estómago. Menciona que las personas con esta condición presentan periodos de activación seguidos de una remisión.
activa y se desactiva, se activa y desactiva. Es como es algo ondulante. Hablando de origen idiopático, creo que ayer han entregado el premio Nobel de la Medicina a 3 médicos. Y de ahí, los 3 son inmunólogos. Y los 3 han encontrado, por esto se han dado el Nobel, cuáles son las células de la inmunomodulación de la respuesta inmunológica. Quizás pronto tengamos respuesta a esto. ¿Por qué las células atacan a los tejidos o a las bacterias y no a las células del propio individuo? La pregunta la han propuesto ellos y han encontrado este tipo de células. Por lo tanto, el premio Nobel es para ellos y es probable que esto termine ya. Probable. Sin embargo, ustedes sabrán que la inmunología tiene ya muchos años en la historia y no encontramos respuesta. Seguidos de remisión, como bien la colitis ulcerativa tiene la misma característica básicamente. El hecho con colitis es que solo afecta al colon, no va más allá. En tanto, Crohn puede subir a estómago, esófago, recto, ano o hasta la boca. Colitis ulcerativa no. Hipoinflamatorio, eventualmente el ano, inicial indistintamente por uno de ellos, pero se caracteriza porque no va más allá del colon. Es una de las enfermedades denominadas enfermedad inflamatoria del intestino, que se abrevia así en español y en inglés, infection in bowel disease. Es inflammatory bowel disease. Con el Crohn, la colitis ulcerosa es una enfermedad de por vida. Tiene impacto emocional, tiene impacto social, impacto en la salud pública y la salud individual. Aquí tienen una viñeta donde se describe claramente dónde son los puntos en los que puede tener una y otra subactividad. Colitis, colon izquierdo, recto llano. Crohn, ilion, colon derecho, transverso, izquierdo, duodeno y se va así hasta más izquierdo. Entenderán que los síntomas y signos dependerán de dónde se localice básicamente el problema, aunque creo yo que no se ha descrito nunca un Crohn masivo. Es decir, que la enfermedad inflamatoria afecte tanto a colon como a delgado. A diferencia de colitis, que sí, que puede afectar a todo el colon, pero no más allá. Da la impresión entonces que o hay factores inmunológicos específicos de colon, o hay factores inmunológicos específicos de ilion para que esto se suceda. Hay una serie de circunstancias que se van sumando para provocar la inflamación. Epidemiología del Crohn. Vean, Crohn tiene un costo en orden de la salud más o menos de $800 millones en los Estados Unidos. La prevalencia tiene un amplio rango de 26 a 200 casos por 100.000 personas. ¿No? En Europa, más o menos 200 por 100.000 personas. ¿Qué hay en Europa? Los Askenazis, que son una rama de judíos, tienen una prevalencia de 2 a 4 veces más alta que la población en general. Entonces, si son 4 veces, serán como 800. ¿No? De 400 a 800 casos por 100.000 personas en este tipo de ascendencia.
De allí que el Hospital Mount Sinai haya tenido una casuística apropiada como para ser descubierta. El doctor Will Brown era gastroenterólogo, pero él trabajaba de mano con los cirujanos, pues le llegaban pacientes con abdómenes crónicos, abdómenes agudos también. Pues veremos qué pasa cuando un caso se complica. La afectación es la misma para hombres y mujeres, siendo más frecuente en blancos y judíos. La incidencia y prevalencia es mayor en áreas urbanas y países nórdicos, aunque se está incrementando en los mismos, así como también en las áreas rurales y continentes como América del Sur, África. Ustedes dirán, pues, ¿y en Perú hay? Sí hay. La enfermedad tiene una presentación bimodal, picos entre 10 y 20 años primero y luego entre 60 y 70, es decir, como se mencionó, con periodos de actividad e inactividad y luego remite por un tiempo hasta que vuelve a aparecer. Tiene una asociación familiar de 30 veces el riesgo entre hermanos y 15 veces entre familiares de primer grado. ¿Quiénes son los familiares de primer grado? Pues padres e hijos. La tasa de concordancia genética muestra en Crown un 3.7 para gemelos disigóticos y 67 para los monocigóticos. ¿Qué hay en el Perú? Hay varios estudios que se hicieron en el Hospital Rebagliati, en Cayetano Heredia, y lo hay. En el Rebagliati, en 6 años que se estudió, en esta oportunidad se encontraron 12 casos. En 7 años, 7 casos. Esos fueron Crowns operados. En el Hospital Loaiza, en 10 años, en 10 casos en 17 años. En Cayetano, en 2 años, 7 casos. En una revisión un poco mayor, de 17 casos fueron encontrados en 20 años en el Hospital Rebagliati. Este es el Hospital Rebagliati, un hospital muy grande, con muchas camas. Este es el Hospital Almenara, que también tiene estadísticas. Etiología y fisiopatología. Como les mencioné, el origen de la misma es desconocido. Se asocian a factores como ambiente, interacciones intestinales, genético y bacterias. Historia familiar. Tiene que haber un componente ambiental. El tabaquismo y los anticonceptivos orales, dieta y la etnicidad que hemos visto, aunque la etnicidad va asociado a la genética. Interacción intestinal, mucosa intestinal aberrante, disfunción epitelial intestinal, interacciones anormales con la flora bacteriana normal. La flora bacteriana normal, la microbiota intestinal, ustedes entenderán que no es la misma en una sola persona desde que nace hasta que muere. La flora bacteriana normal del tubo digestivo va cambiando con el correr de los años y por temporadas. Sin embargo, las bacterias amistosas con las que convivimos todos nosotros no son capaces de generar una respuesta inflamatoria, pero trastornos en las mismas sí. ¿Cuál es el factor genético? Los gemelos monocigóticos tienen una concordancia grande, ¿no? Un gen localizado en el cromosoma 16, un nucleótide de oligomerización, ¿no? Genes ATG involucrados en la autofagia y depuración intracelular de bacterias. Esto va en concordancia con los hallazgos hechos a los premios Nobel actuales. Si encuentran cuáles son las células de la inmunomodulación, se puede lograr manipularlas de alguna manera para que ellas
se manifiesten en contra de una autoagresión, porque autoagresión es básicamente el punto de partida o el punto de nacimiento de toda la inmunología, con enfermedades como el lupus eritematoso, la artritis reumatoide, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué bacterias están asociadas en este asunto? Las micobacterias han sido ampliamente estudiadas en el contexto por las similitudes histológicas de lo que encontramos en el intestino una vez que diagnosticamos Crohn. ¿Y a cuál de todas? A Mycobacterium cancers. En algún momento del diagnóstico de esta enfermedad se decía que quien tenía Mycobacterium cancers tenía Crohn. Sin embargo, se lograron aislar muestras histológicas del tejido intestinal con la afectación del Crohn sin poder encontrar a la Mycobacteria. Y en estos momentos que estamos en el boom de la identificación de las bacterias, con la PCR, transcriptasa reversa, ¿no? Es bien difícil que pueda pasar como una bacteria que origina. Pero entenderán que la interacción intestinal con bacterias que usualmente no están en el tubo digestivo provocará ese tipo de tormentas inflamatorias. El virus del sarampión y la vacuna contra el mismo han sido involucradas en la patogenia del Crohn, pero no son concluyentes. Recuerden que las vacunas han sido involucradas en una serie de problemas de salud, ¿no? Por ejemplo, se decía en la época de COVID, no se vacunen contra COVID porque les va a dar el Guillain-Barré. ¿Y qué hacen pues las vacunas? Las vacunas despiertan al ejército enorme que tenemos de células de la defensa. Eso hacen las vacunas. En buena cuenta lo activan, lo despiertan, lo estimulan. Y el cuerpo, en el afán de generar la defensa, pues genera linfocitos, inmunoglobulinas que se van a encargar de defendernos. Y lo mismo pasa con Crohn, efectivamente. El virus del sarampión y la vacuna se les achacó en un momento esta situación, ¿no? Y el estudio no es concluyente, por lo tanto no lo podemos describir como un agente etiológico. ¿Y por qué? Pues porque hay grandes segmentos o un buen segmento de población que no ha sido vacunada contra el virus del sarampión y que no tienen este problema. En Estados Unidos actualmente hay una tendencia como que a un fenómeno antivacuna, ¿no? Tienen sus detractores, tienen las personas que lo sustentan, y es controversial, pero creo que en Estados Unidos es legal oponerse a ser vacunado. En algún momento, en la pandemia del COVID, fue legal que si no querías vacunarte, no te vacunases. El hecho es que los trabajadores en salud, para trabajar en los hospitales, les pedían que sean vacunados. Yo tengo una compañera que trabaja en Virginia, que es fisioterapeuta, y ella prácticamente me combina a mí que todos los años me vacunen contra el flu, y solo es influenza. Y allá es como el Padre Nuestro. ¿Cuál es la epidemiología de la colitis ulcerosa? Cerca de 1 millón de personas son afectadas con colitis ulcerosa. Entonces acá ya hay una variante epidemiológica entre una y otra.
En tanto Crohn tiene menos personas, colitis sí, por lo tanto colitis es más frecuente, más prevalente. Lo mismo nos pasa a nosotros, porque esto se puede extrapolar a nuestra casuística local. Tenemos más colitis ulcerativas que Crohn. La incidencia anual es de 10 a 12 casos por 100.000, la prevalencia de 35 a 100%. Es 3 veces más común que Crohn. Es más frecuente en personas de raza blanca que en negros o hispanos. Es 2 o 4 veces más alta en judíos askenazis. En ellos, la casuística va por allí. Es una y otra, son más frecuentes que la población afectada, ¿no? Es discretamente más alta en mujeres que en hombres, es muy poco común en menores de 10 años. En tanto Crohn puede verse en niños de 10 a 12 años o 16, 14, que es lo que hemos visto. Colitis ulcerativa es poco común. Más común en el hemisferio norte y al este de los continentes. En Japón, más de 160.000 personas padecen. Bajo los mismos preceptos y conceptos que la anterior, esta tiene similitud. Es decir, acá hay estadísticas peruanas, siempre el número es mayor, vean 12, 45, 10, 52, en el Almenara, en el Cayetano 20, en el Almenara, en el 99, 74 casos. Es decir, la casuística de colitis ulcerativa es mucho mayor. La etiología, exactamente como la anterior, es desconocida. Se asocia igual que la anterior, el factor genético acá lo lidera, el factor inmunológico, el factor ambiental, fármacos y bacterias. Se acepta que en individuos susceptibles haya anormalidades en la inmunidad humoral mediada por células, provocando una reactividad contra las bacterias intestinales comensales o flora normal, y esta desregulación lleva a la inflamación crónica. ¿Qué desencadena esta situación? Pues no la sabemos. Historia familiar está asociada con alto riesgo de desarrollar la enfermedad. Los anticuerpos ANCA y los anticuerpos ASCA son conocidos factores inflamatorios del colon. Los apendicectomías, este es un dato curioso. Dice, los apendicectomizados antes de los 20 años tienen una menor incidencia de colitis ulcerativa. Ustedes dirán entonces, a sacarles a todo el apéndice con intención de curar. La apendicectomía, estos son apendicectomizados por apendicitis aguda, no por profilaxis. ¿No? Y los apendicectomizados profilácticos son muy pocos. Grupos de personas muy pocas son los apendicectomizados profilácticos. ¿Tienen idea de quiénes? A ver, mi grupo está... ¿Alguien ha venido de mi grupo? Creo que nadie. ¿Habrá algún lugar del planeta donde no se pueda sacar el apéndice? Levanten las manos los que dicen que no. Todos dicen que sí. Levanten la mano los que dicen que sí. Entonces, ni sí, ¿no? ¿Cómo es eso? Pues el mundo está tan interconectado que prácticamente no existe un solo lugar, a excepción de lugares en donde no se puede acceder por lo menos en una temporada como de 6 meses. Y son algunos puestos de investigación de los seres humanos en la Antártida, en donde la hostilidad del clima hace muy difícil el transporte. Sin embargo, tienen médicos ahora. Pero en un lugar donde si no hay médicos son en las estaciones espaciales. La Estación Espacial Internacional, que creo que ya no existe.
pues tiene seres humanos casi un año o un año. Y si les daba apendicitis, ¿quién nos culpa? A ellos les sacaban la apéndice. Y son grupos humanos muy pocos, pequeños. Ambientales, el estrés psicológico. Esto tiene cierta relación con la inmunología. Y de hecho que la tiene. Porque las hormonas de la felicidad, o los transmisores, no hormonas, los neurotransmisores de la felicidad tienen algo que ver, o mucho que ver con la inmunología. Y si estamos hablando de que este es un problema de cierta inmunológica no conocido, es probable que este factor sea de gran interés. ¿Por qué? Porque el estrés se ha relacionado con cáncer. Yo recuerdo un congreso de hace como 4 años, no, pre-pandemia fue, 19 quizás, en donde un cirujano oncólogo de California nos decía: lo primero que tienen que hacer ustedes para tratar un cáncer, para evitarlo, es recetar un perro. Entonces, está loco, ¿cómo se receta un perro? Sí, porque el perro lo que hace es, en la interacción con el humano, liberar esos neurotransmisores de la felicidad que hacen que el estrés se vaya al suelo. Pero ¿qué resulta ahora? Los seres humanos siempre se nos ha dado por exagerar las cosas. Ahora tenemos nuestra mascota y tenemos que vacunarlo cada 3 meses, llevarlo al veterinario cada 2 meses, que se enferma una cosa, que se enferma otra, hasta electrocardiogramas de todo. Aunque no lo creo así. Pero el hecho es de que el estrés tiene que ver con el sistema inmunológico. Y es claro que el cortisol que libera el estrés tiene un efecto diferente a la serotonina, dopamina, etcétera, etcétera, etcétera. Bajos niveles de antioxidantes como la IE, consumo de productos con leche. Esto es interesante, los productos con leche. Si ustedes tienen la oportunidad, y no es por hacer mala propaganda, yo creo que ustedes lo han visto, y si no lo han visto, se lo pueden contar sus padres o hermanos. Pues la leche en el Perú ha tenido una evolución un poco curiosa. La leche antes la dejaban, la leche que se obtenía de las cuencas lecheras, aquí en el sur había una cuenca lechera muy grande, y en el norte, en la sierra norteña, había otra bastante grande. Cajamarca es bien conocido por los quesos que hacen, en fin. Igualmente toda la zona sur, o sea, Puno, Arequipa y Moquegua. Y la leche era distribuida de una manera casi, digamos, empírica, no en carretas y caballos, pero sí iban las camionetas con los pomos de leche y los dejaban en las puertas de las casas. Luego vino la industrialización de la misma y aparecieron las leches en tarro, primero en tarro de lata y ahora en tarro en caja de cartón. Pues resulta que si ustedes se fijan en una marca de ellas, no voy a decir la marca porque no se llama la propaganda, dice: agítese antes de usar. Yo me pregunto, ¿en qué tiempo he visto yo que la leche para ser tomada necesitaba ser agitada? Y es que las condiciones de estos nuevos productos tienen que ver con el origen de cierto tipo de problemas. Y esto está escrito en un libro, esto no es invento mío. Hay alguna evidencia que el tabaquismo puede ser protector contra la colitis ulcerosa, pero esta asociación no es clara. Y efectivamente no es clara, ¿no? Porque el estudio puede haber estado sesgado, sin embargo está escrito, sí. Fármacos, el consumo de anticonceptivos orales y AINES con la colitis ulcerativa. Es bien conocido que el consumo de AINES provoca reacciones inflamatorias en muchos sitios. Por ejemplo, la gastritis.
la gastroagresión. Por ejemplo, las nefritis, la nefropatía por años. ¿Qué bacterias se encuentran asociadas en esta situación? Bacterias reductoras de sulfatos que producen sulfuros son halladas en amplio número de pacientes con colitis. Una disminución en la especie de Klebsiella en el ilium ha sido identificada en pacientes con colitis, en tanto que estas especies regresan a la normalidad una vez realizada la prostocolectomía. Es decir, esta especie de Klebsiella, de la buena, porque hay unas Klebsiellas que son realmente bravas actualmente, esta especie de Klebsiella saprofita del intestino en pacientes con colitis tiene una disminución en su proporción en relación a las otras bacterias. Y cuando se extirpa el órgano blanco, que en este caso es el colon, puesto que es una colitis, la cantidad de bacterias regresa a su valor original. Ustedes entenderán que cuando a una persona se le extirpa el colon, pues la extirpación del colon no se hace simplemente como un acto quirúrgico. El acto quirúrgico requiere que el colon sea preparado, y si es de urgencia y no preparado, se hace uso de una serie de antibióticos como armas terapéuticas para evitar las complicaciones de la misma resección. Infección del sitio operatorio, necrosis de la herida operatoria, supuraciones, abscesos residuales, etc. Para poder concluir esto, ha tenido que pasar un tiempo prudente para que la flora intestinal normal sea contabilizada otra vez. Nadie se echaría a contar flora en un paciente con un antibiótico terapia en curso, ¿no? Porque es evidente que la flora está distorsionada. Y lo que sucede con las bacterias en cuanto los antibióticos están en curso es que algunas de ellas, en lugar de ser destruidas e irse al cementerio, se vuelven más fuertes y una de ellas adquieren resistencia. Ahí tienen muchas bacterias resistentes, la E. coli ble, la Klebsiella capsicum, la Pseudomonas aeruginosa, el estafilococo, el aureus mars, etc. Entonces, para concluir con este concepto, los pacientes tuvieron que ser esperados en un tiempo prudencial para concluir que los efectos de la medicación antibiótica pasaron. Y como les dije al comienzo de esta clase, la microbiota, la flora bacteriana normal del ser humano va cambiando con el correr del tiempo y en el transcurso de la vida, y no es la misma desde que uno tiene contacto con el mundo externo hasta cuando tiene 90 años de edad. No es la misma. Clínica de ambas. Estos son los síndromes en general de ambas. Vean que Crohn es más dispéptico que diarreico. En cambio, colitis es más diarreico y disentérico que Crohn, ¿no? Ambos pueden provocar diarrea, ¿vean? Sin embargo, en primer lugar está síndrome diarreico y disentérico. Digamos que el diagnóstico clásico de la clínica clásica de colitis es deposiciones con moco y con sangre. Y cuando uno investiga, porque hay varios gérmenes que pudieran causar deposiciones con moco y sangre, ¿no? Por ejemplo, ustedes han hecho medicina, ¿qué gérmenes podrían causar una diarrea disentérica? A ver, ¿alguien lo sabe? Bueno, pero ahí tienen varios. Shigella es un parásito común. Amebas. Las amebas dan diarrea con sangre. Entonces, el gastroenterólogo o el internista hace la investigación de esos parásitos negativo, negativo y negativo.
El paciente presenta su cuadro, pasa y de pronto vuelve a tener un nuevo episodio y es bien difícil que se esté contaminando con Shigella, que se esté contaminando con ameba, con la histolítica. Hacen endoscopía y encuentran cosas. Pero en la clínica, el Crohn es dispéptico, tienen el grupo etario que se los mencioné, Crohn en dos facetas, adultos jóvenes, pueden ser púberes o jóvenes y pacientes de 60, 70 años. Colitis tiene de edad adulta, puede ser 30 para arriba. Hay un síndrome malabsortivo en Crohn, por lo tanto en Crohn habrá desnutrición. Síndrome perianal, puede haber fístulas o inflamaciones del periano, una prostoanusitis o una soloprostitis. También hay un síndrome inmunológico, en las dos hay síndrome, es decir, lesiones que aparecen en otras partes del cuerpo que son de origen inmunológico, que podrían darnos luces respecto a lo que está sucediendo con la persona. El síndrome diarreico disentérico de la colitis. Entenderán que una persona que tiene 7 diarreas por día no va a poder trabajar bien, fuera cual fuera su ocupación, ¿no? Si es un maestro va a tener problemas, si es un ingeniero va a tener problemas, si es un arquitecto igual. Por eso se describe este síndrome psicológico. Estrés, angustia y preocupación, que básicamente son las cosas del síndrome psicológico. Puede aparecer tumores, a diferencia del Crohn y colitis, sí. La inflamación crónica del colon puede llevar a la aparición de tumores. Es un síndrome inmunológico que, al igual del Crohn, presenta órganos de choque, además de colon en colitis y tubo digestivo en Crohn. Un Crohn no complicado, dispepsia inespecífica, puede simular gastritis, adelgazamiento de peso límite o bajo, con apetito normal. Aquí hay que ver el SPRU. El SPRU es una patología del intestino delgado que provoca malabsorción. Diarrea crónica acuosa en caso de enteritis y con moco sanguinolento en caso de colitis, pues recordemos que Crohn también puede causar colitis. Abscesos perianales y fístulas de trayecto múltiple o residuantes. Cuando hay una fístula múltiple de trayecto múltiple o recidivada, hay que poner el ojo. Las personas acuden, generalmente varones, con una fístula perianal, uno les hace el tratamiento quirúrgico y al año y medio están regresando con otra. Y con otra, pero de doble camino, doble trayecto. En ellos hay que poner el ojo, entrar a hacer biopsias y a buscar tuberculosis. Manifestaciones extraintestinales, artropatías seronegativas, sacroiliitis, eritema nodoso, pioderma gangrenosum, colangitis esclerosante primaria. En el caso de colitis, algo parecido. Diarrea con moco y sangre en número variable que puede llegar de 5 a 10 por día. Vean, 10 por día. Nadie podría estar viviendo tranquilo con 10 defecaciones por día o 5 por lo menos. Disentería leve o severa pudiendo llegar a ser verdaderas hemorragias digestivas bajas. Trastornos psicológicos como ansiedad, depresión, pérdida de sueño y pérdida de apetito, como les mencioné. Rectorragio, escudo rectal con moco pus, cambios en el hábito defecatorio y el cuadro inmunológico, síndrome inmunológico con un órgano de choque diferente de colon, eritema nodoso, veitis, epiescleritis. Vamos a hacer algunas fotos de esto. ¿Qué pasa con el Crohn complicado y con la colitis complicada? El Crohn complicado simula un abdomen agudo quirúrgico inflamatorio, puede simular una apendicitis aguda o un absceso abdominal. El abdomen agudo puede simular un abdomen agudo oclusivo por estenosis del hilo terminal.
puede simular una fístula abdominal, una fístula enterovesical, enterovaginal, enteroentérica. Hace pocos días, para ser más preciso, hace 2 días, buscábamos con el urólogo una fístula enterovesical. Yo dije, aquí está mi crown, lo encontré. Para mala fortuna nuestra, no era una fístula, sino un tumor vesical. La paciente refería a una efusión, una orina con mal olor que a ella le parecía fecal. Y en el estudio que le hizo el urólogo de la citoquímica, lo que encontraban, pues encontraban leucocitos, fibrina, ¿no? Entonces entramos a hacer una cistoscopía, pero revisamos toda la pared bucal y no encontramos ninguna comunicación o salida de un fluido intestinal hacia la vejiga. Lo que sí encontramos fue una masa tumoral infiltrante de la mucosa, no muy proliferativa, es decir, no muy alta, no muy elevada, no parecía digamos una coliflor, sino que era plana y se extendía en la pared. Pero esa es una fístula enterovesical, mejor dicho, una sospecha de fístula enterovesical. Hemos tenido pacientes con fístulas enterovaginales, sí, pero secundarias de cirugía, las que escapan a este diagnóstico. En el caso de colitis ulcerosa complicada, el abdomen agudo crítico inflamatorio, el rey de ellos es el colon tóxico. La colitis complicada puede dar un cuadro de colitis severo con 10, 12 defecaciones sanguíneas, con distensión abdominal y con un cuadro perforativo o necrótico del colon que conlleva una peritonitis. Le llamamos colon tóxico. ¿No? La colitis ulcerosa puede tener básicamente 3 cosas: o un abdomen agudo inflamatorio, o una hemorragia digestiva, o un tumor maligno de colon. ¿Qué tipo de hemorragia? Digestiva baja. El sangramiento del colon puede ser masivo, puede requerir de transfusiones de sangre, soportes hemodinámicos, y si esto no se mejora, cirugía. Los tumores malignos, que pueden ser desde pequeños hasta grandes y oclusivos. Análisis de laboratorio. ¿Qué hacemos en el laboratorio? Pues buscamos lo clásico para todo problema inflamatorio infeccioso: recuentos leucocitarios, bioquímica de sangre, función hepática, marcadores inflamatorios, serología y cultivos para BK y gérmenes comunes seriados. Los cultivos para BK demoran, pero tienen que hacerse, pero podemos hacer uso de las otras pruebas, las PCRs. PCR para micobacteria tuberculosis, PCR para tauna, PCR para otra. ¿Cómo se diagnostica? El Crohn no complicado y el Crohn complicado, dadas las características de la afección crónica del aparato digestivo, es decir, lo que mencionamos anteriormente, con una evolución algo larga: dispepsia, adelgazamiento, diarrea crónica. En el caso de afectación perianal, abscesos perianales. Tuvimos un paciente que tenía un apellido que daba prácticamente, era muy similar a los apellidos polacos de la zona donde son los judíos askenazí. Y tenía una enfermedad, tenía un absceso abdominal que era muy resistente al tratamiento, etcétera, etcétera. Tuvimos que hacerle ileostomía y colostomía. Y se nos adelgazó y adelgazó. Supusimos que podía hacer eso, sacamos un poco de tejido. Nunca encontramos Crohn. Hicimos la restitución y está en recuperación el joven.
Sin embargo, todavía me queda a mí la duda un poco si él no llevaba un crown genético no descubierto, porque lo que hizo fue una apendicitis. Las características clínicas, como dispepsia, adelgazamiento, etcétera, para cada uno de los casos. Ahora, ¿quién lo investiga? Los cirujanos no investigamos Crohn. Los cirujanos no buscamos Crohn. Los cirujanos ya lo encontramos si es que lo encontramos en una de estas etapas. ¿No? Cuando simula una apendicitis, cuando simula una masa o una oclusión o una fístula. En colitis, el estudio de la colitis ulcerosa no complicado, pues es el área médica y el área de gastro. El paciente va a referir sus diarreas, su defecación con sangre, su estado emocional alterado, ¿no? Y ellos lo investigan. Finalmente hacen uso de todas las herramientas anteriormente vistas, es decir, laboratorio. ¿Y qué laboratorio? Pues todo lo que tenemos a la mano con los cultivos respectivos. Todo comienza con descartar en una diarrea si esta es infecciosa o no es infecciosa, ¿no es cierto? Si encontramos una bacteria que es infecciosa, pues se le da tratamiento y esto debe pasar. La colitis ulcerativa complicada, esta sí es de la esfera quirúrgica, ¿no? Y las opciones clínicas son varias, tanto para una como para otra. Clasificación de Viena de enfermedad de Crohn. Esta es una clasificación interesante. Es una clasificación que intenta uniformizar estadios de la enfermedad y magnitud de afectación, ¿no? Esto es importantísimo. Ojalá que de ustedes haya muchos gastroenterólogos, porque es una especialidad muy útil en relación a cirugía. Vean, esta es una endoscopía digestiva baja en relación a Crohn y a colitis ulcerativa. Este puente mucoso es para nosotros prácticamente patognomónico de colitis ulcerativa, ¿no? En ambas hay granulaciones. Vean este granulado pequeño, básicamente como un empedrado de, digamos, de calles en donde se hay todavía, en lugar de cinta asfáltica, piedra. Arequipa tiene muchas calles digamos, con piedra en lugar de cinta asfáltica. Muchas ciudades europeas también lo tienen, pero son de gránulo pequeño como un empedrado. En cambio este es exofítica, crece hacia arriba, tanto que se pueden unir. Vean cómo esta se unió. Ese puente mucoso para nosotros es casi patognomónico de colitis.